Ahora Él está en su trono para juzgar a la humanidad según tus obras realizadas en este mundo tan cruel. Cuando el Rey esté en su trono. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Soy la hermana Ana María y de aquí desde el Brasil estaremos dando este tema sobre el arrebatamiento. Este tema ya viene en una secuencia de 3 videos pasados que nuestros hermanos vieron y ahora en esta semana estaremos dando otros 3 para completar este tema. Este tema es bien profundo, es una profecía y hay que entender todos los que somos fieles de Dios cómo llegar a este momento. Entonces, hoy conmigo, con la ayuda de Dios, estaremos entendiendo que este es un evento profético en el cual todos los cristianos esperamos estar en ese gran día. Pues este será el momento en que ya estaremos juntamente con Dios y con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y es el premio por haber llevado una vida en santidad, en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Por tanto, debemos darle la debida importancia y prepararnos para aquel grande día en el cual seremos liberados. Y por eso vamos a estudiar más sobre este tema, ya que es desde ahora que debemos prepararnos para aquel día, seamos merecedores de tan grande gozo. Entonces, es importante entender lo que va a pasar en un futuro, más importante entender los pasos que debemos seguir ahora para estar en aquel día maravilloso en que estaremos juntamente con Dios y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como hemos estudiado ya en las primeras partes del tema, el evento profético del arrebatamiento sería a su pueblo, es decir, a los liberados de Sión, el pueblo que Dios ha restaurado en esta tercera generación. Y este pueblo tenía que ser restaurado antes del fin, antes del día grande de Jehová. Dios prometió enviar al postrer Elías, que vendría con el poder del Espíritu Santo para preparar este pueblo, cuya perfección será en las montañas del mediodía, que es en la parte sur. Y desde allí será arrebatados a la tierra prometida, previo juzgamiento ante el tribunal de Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a repasar primero con preguntas. Yo quiero que en esta vez tengamos la oportunidad de estudiar con preguntas para llegar a un mejor entendimiento del tema. Dice, ¿será el arrebatamiento antes de la restauración del pueblo de Dios? Entonces, el arrebatamiento no será antes de la restauración, pues primeramente tenía que venir el postrer Elías. Veamos lo que nos dice en la Escritura, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ya aquí está diciendo que va a enviar al profeta Elías. En el libro de Mateo, capítulo 17, versos 10 y 11, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que venga Elías primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Esta fue la respuesta que le dio nuestro Señor Jesús a los discípulos. Y también en esa respuesta les explica que Elías ya vino en el profeta Juan Bautista. Vino ahí y la gente no lo reconoció. Y entonces en esta tercera generación, Elías iba a venir también en otra persona. En este caso viene en el profeta Ezequiel, Atacus y Gamonal. Y las personas que no crean en las palabras, en los mandamientos de Dios, también no le van a reconocer, como también no le reconocieron cuando vino en Juan Bautista. Entonces, ahí hay que estar alertas, hermanos, entender que este profeta ya fue enviado. ¿Para qué? Para restaurar, para juntar el pueblo,
para cuando llegue este grande día del arrebatamiento estemos preparados. Bueno, esta es la primera pregunta. Segundo, ¿el arrebatamiento será antes o después de la grande tribulación? Esta es una pregunta muy importante para poder entender que el arrebatamiento no va a ser antes. Primero va a venir la grande tribulación y después el pueblo de Dios va a ser arrebatado. Ahora leamos aquí en el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre. Yo no los envié, y que dicen, cuchillo ni hambre no habrá en esta tierra. Con cuchillo y hambre serán consumidos estos profetas. En el libro de Jeremías 14, 17 nos dice, y el pueblo a quien profetizan, echado será en las calles de Jerusalén por hambre y espada, y no habrá quien los entierre. Ellos y sus mujeres y sus hijos y sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Eso está diciendo que los profetas, los predicadores de las diferentes religiones engañan su pueblo, diciéndole que el arrebatamiento va a ser antes, que ellos no van a haber muertes, que ellos no van a haber hambre, que ellos no van a ver este grande sufrimiento que viene a la tierra. Mas aquí está diciendo, falsos profetizan en mi nombre. Y las personas que sigan estos engaños van a sufrir todas estas plagas y estos juicios que ya vienen sobre la tierra. Por eso esto es muy importante entender en qué lugar debemos estar para este grande día. Entonces, aquí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30, ya nos va a decir que el Hijo del Hombre va a venir después de la grande tribulación. Dice aquí, dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, ¿se están escuchando? El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Entonces aquí ya está diciendo que Él va a venir después de la aflicción de aquellos días, después de la tribulación. Y las gentes que no creyeron y que esperaron ser arrebatadas antes, ya que está diciendo, se lamentarán. ¿Por qué? Porque no hicieron conforme fue mandado, sino que se dejaron creer de los falsos predicadores, falsos engañadores. Bueno, la tercera pregunta es, entonces para ir entrando en el estudio, ¿y a dónde seremos arrebatados? ¿Al cielo o a la tierra prometida? A ver, ¿qué nos han enseñado? Entonces veamos también, todo está escrito. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces hay que prestar atención a lo que está diciendo la Escritura. Claramente dice que el Señor descenderá del cielo, no dice que nos encontraremos con Él en el cielo. Dice, descenderá en el cielo y estará en el aire para recibir su pueblo. Entonces, después de estar en el aire para recibir su pueblo, ese pueblo va a ser llevado a la tierra prometida, mis queridos hermanos, en los carros de fuego. Más adelante vamos a escuchar también ese texto. Veremos el texto de Salmo 115, versículos 15 y 16, en el cual Dios nos aclara que nosotros no vamos a vivir en el cielo, sino en la tierra. Dice, bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 16, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces está muy claramente diciendo que la tierra dará para nosotros, para los hijos de los hombres. Entonces,
a esta tierra vamos a ser llevados cuando estemos en el aire a la tierra prometida en los carros de fuego, como nos dice en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ahí está nuestra heredad, va a ser la tierra y no el cielo. Otra pregunta. En esta pregunta ya entraremos a estudiar el tema de hoy. ¿A qué pueblo arrebatará Dios a la tierra prometida? Entonces veremos el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, 22, 23. Dice, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a los cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reyes. ¿Quién nos está diciendo cuál va a ser el pueblo que Dios va a rescatar? Al pueblo de Israel. Este pueblo de Israel también es conocido como Sión. Sión. Porque en este pueblo Dios va a levantar al postre de Elías. Y este postre de Elías trae el nombre de Israel, también tiene el nombre de Sión, tiene el nombre de Jerusalén, tiene el nombre de Hijo del Hombre. Entonces esto es importante ir entendiendo, porque cuando la profecía nos habla en estos textos bíblicos, vamos entendiendo a qué nos está llevando, a qué nos está enseñando. Entonces dice aquí, dice, y juntará a los esparcidos de Israel y Judá para su liberación. Este va a ser el pueblo que va a juntar. Para esto vamos a escuchar el audio 198. Sión con juicio será rescatada y los convertidos de ella con justicia. Adelante, hermano, con el audio. Como dice la Escritura, Sión entonces con juicio será rescatada y los convertidos de ella con justicia, en el cual en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para el futuro ignorio, y yo como la tierra para la tentación a los librados de Israel. Serán reunidos los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá, de los cuatro cantones de la tierra, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y contarán sus escogidos de los 401 cabos del cielo hasta los cabos, para lo cual, por eso, para recogerse a los escogidos de los 400 de la tierra, para lo cual, disponibles los carros de Dios son 20,000 carros y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, como en Sinai, así en el santuario. Como hemos escuchado en el audio, nuestro maestro Ezequiel nos dice los textos de Isaías 1:27 y Isaías 4:2, en que dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Y ya en el Isaías 4 nos dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Quiere decir, Sión es Israel. Él es el renuevo de Jehová, el cual será para hermosura y gloria. Y el fruto de la tierra son los convertidos que serán liberados con justicia de Dios. Eso es lo que está queriendo decir. O sea, con el mandamiento, con la ley de Dios. Y inspirados con el Espíritu Santo. Entonces, para reunir las gentes que están escritas en el libro de la vida, Dios levanta este varón en la tercera generación, y este varón es puesto por bandera, para que sean reunidos los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá, de los 4 cantones de la tierra, como dice Isaías 11:2. Entonces, como bandera, porque ahí va a ser la señal, las gentes verán la señal y ahí van a venir, pues dice, él es puesto por bandera. En el libro de Mateo 24:31 ya dice que
enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo al otro. ¿Quién enviará? El Hijo del Hombre, Ezequiel, o el postrer Elías, Sión, como venimos diciendo, tiene varios nombres. Él enviará a los israelitas a predicar. Ya vimos que los israelitas en los otros estudios son los ángeles, porque son inspirados por Dios. Entonces, Él envía a predicar a todas las naciones para poder de esta manera reunir a las gentes. Y por medio de la justicia, por medio del Evangelio, nos juntar en este pueblo, el pueblo de Israel. Y después de este pueblo ser reunido de los 4 vientos, de los 4 cantones de la tierra, entonces después de estar reunidos serán trasladados a la tierra prometida en los carros de fuego. Eso es lo que el maestro está diciendo en este audio, para lo cual Dios tiene disponible 20,000. Vamos a leer el texto en que nos dice, Salmos 68, 17, dice: los carros de Dios son 20,000 y millares de ángeles, el Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Si estamos escuchando, hermanos, el Señor va a estar ahí, en medio de esos millares de ángeles, y esos carros van a venir a recoger su pueblo. Por eso dice, Él viene y espera a su pueblo en el aire. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál va a ser el pueblo que va a ser salvo? Volvemos a repetir, Romanos 11, 26. Y así, hermanos, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Es decir, Dios enviará a este libertador para poder reunir las gentes, para que se arrepientan, para que sea un pueblo en santidad. Ahora vamos a escuchar el próximo audio que dice: en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces, en este audio entenderemos quién es el libertador y cuándo vendrá. Adelante, hermano, con el audio. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Ahora, lo que está hablando: y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Marcos 13, 19 dice: porque en aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que creó Dios hasta este tiempo, ni será. Igualito habla. Entonces, en ese tiempo será tiempo de angustia, está hablando claramente. Entonces en ese tiempo será liberado el pueblo de Dios. ¿Ven? Claramente dice en Daniel: en ese tiempo será liberado tu pueblo, dice. Mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Como hemos escuchado en el audio que acaba de pasar, nos dice el maestro en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, siempre está hablando de un futuro, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, que está al lado, está por ellos. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que te hayan escritos en el libro. Entonces prestemos atención, dice, se levantará Miguel, igualmente como dice nuestro Señor Jesús en San Juan 8:28, cuando levantares al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Quiere decir, Miguel, el gran príncipe, es el Hijo del Hombre, juntamente con el Espíritu Santo,
que viene a liberar a los escritos en el libro de la vida en los últimos tiempos, en tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Si están viendo, por eso el Señor decía, cuando levantares al Hijo del Hombre, entenderéis que yo soy. Que si el Señor Jesús, nuevamente el Espíritu Santo en su segunda venida viene en este profeta, en el postre de Elías, en Miguel, ya vio otro nombre, en Ezequiel, para reunir a las gentes con justicia. Entonces dice, en tiempo de angustia, cual nunca fue. Y vemos que ahora la angustia cada vez va aumentando. Por eso dice aquí en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 19 y 20. Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios. Hasta este tiempo ni será. 30. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Eso quiere decir que en medio de esa tribulación, nosotros vamos a ser rescatados. Porque si Dios no nos rescatara en medio de esa tribulación, que va a ser muy fuerte, entonces no habría nadie que se salvase. Mas Dios por eso nos va a arrebatar. Estando en tribulación, el pueblo tiene que pasar esa prueba también, para saber si somos de Dios o no. Es por eso que necesitamos también nosotros participar de esas pruebas grandes. Y eso es lo que nos está diciendo en Daniel 12:1. En ese tiempo vendrá Miguel y nos juntará, juntará todos los escritos en el libro de la vida. Ahora, ya sabemos que el pueblo que será liberado es el pueblo de Israel. Prestan atención. Y este pueblo que habla la profecía, ¿se refiere al Israel según la simiente de la carne o al Israel, el pueblo espiritual? Vamos a escuchar el audio. Audio 318. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Adelante, hermano, con el audio. Libro de Salmos, capítulo 48, versos 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Lucas capítulo 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. En Lucas dice, la promesa de mi Padre va a venir. Ahora, ustedes esperen en la ciudad de Jerusalén. Eso está diciendo, no hay otro lugar para esperar a Dios. Entonces, en el momento de decir en Jerusalén, y ahora también en ese mismo lugar, se alaba a Dios. Por eso, San Juan 4, verso 20. Libro San Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Versículo 21 y versículo 22. Díceles Jesús, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Ahora 27 y 24. Versículo 23 y 24 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pues como estamos escuchando, Dios escogió un lugar para que las gentes adoren a Dios. Y este lugar escogido fue Sión, Jerusalén, la ciudad del gran rey, como nos dice en Salmos 48:2 y en San Lucas 24:49,
nos dice que allí es el lugar en que debemos esperar la promesa de lo alto, la promesa de Dios. Y eso lo acabamos de escuchar de nuestro maestro en el audio que acabo de pasar. Mas como el Señor Jesús le explica también a la mujer samaritana en el libro de San Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 24, que nuestros padres adoraron en ese lugar, mas que ahora ya no se va a adorar más ahí en ese monte, ni en esa ciudad física, o sea, en aquella Jerusalén que queda allá en el oriente, en aquel monte donde fue recibido el mandamiento. Ya no va a ser en esa tierra, en esas montañas, sino que dice aquí el Señor Jesús está dando a entender la profecía, que ahora la adoración ya no va a ser más carnal, sino que los verdaderos adoradores vamos a adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que está diciendo. Y aquí nuestro Señor Jesús continúa profetizando que llegará el tiempo en que se levantarán los verdaderos adoradores que adorarán a Dios en la Jerusalén espiritual y no más en la carnal, porque la salud viene de los judíos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la salvación viene de los judíos, más el verdadero judío. Y el verdadero judío no es el que es circuncidado en la carne, sino que él es judío por la promesa. Vamos a entender un poco más de esto. ¿Quién es el judío según la promesa? Escuchemos el audio 51. No todos los que son de Israel son israelitas. Adelante, hermano, con el audio. Del occidente del profeta tenemos 43:5 de Isaías. ajá, el 45, del 46, 45, que saben leer la vez. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 5. No, 17. 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. 8. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahora, por ejemplo, léame Romanos 9, 6, 7, 8, 9, 10. No entero que la palabra de Dios haya faltado, que no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos. Ahí está. Escuchar eso. No entero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac te serán llamadas simientes. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. ¿Ves? Estos bíblicos. Vamos a entender que el pueblo que va a ser recogido en el occidente va a ser los israelitas espirituales o los judíos por la promesa. Dice Isaías 43:7 y el verso 5 también. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quiere decir que Dios ya creó, ya tiene anotado todos los que están escritos en el libro de la vida, ya Dios los tiene para salvación. Y a esto Dios va a llamar, para esto envía a el postre de Elías, para esto envía a Ezequiel, para que reúna a estas gentes que ya están llamados, ya están alistados para su pueblo. ¿Por qué? Dios mismo los creó, Dios los formó. Y ahora ese pueblo, ¿a dónde va a ser recogido? Entonces dice el 5, no temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Entonces Dios está hablando para el profeta que tiene esta obra a hacer, que no tema, porque Dios va a estar con él, porque Dios está en su corazón. Y del oriente trajo su generación, la generación de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, viene de allá del oriente, y del occidente recogerá, aquí decir, en el occidente recogerá el pueblo que está faltando, que es con los gentiles. Por eso en Romanos 9, 6 al 8 nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué dice eso?
porque Dios prometió que iba a ser su pueblo, los hijos de Abraham, la descendencia, que van a ser salvos. Entonces vamos a entender que no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso quiere decir que no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios, eso es lo que está explicando, sino que son los hijos según la promesa, que son contados como descendencia. O sea, Dios le hizo una promesa al padre Abraham de que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a venir la descendencia de Dios. Mas sabemos que antes de Isaac vino otro hijo del padre Abraham que se llama Ismael, o sea, hijo de Agar. Este hijo de Agar está representando la Jerusalén terrenal, que son hijos de la carne. Mas Dios ya tenía un pueblo, que Dios ya tenía nombrado una generación que iba a ser de la promesa, por eso es Isaac, el hijo de la promesa. En este hijo, en esta promesa, estamos toda la humanidad que está escrita en el libro de la vida, no solo los nacidos en el oriente, sino todos los que son del occidente, del norte, del sur. Hacemos parte de este pueblo, y este pueblo va a ser recogido aquí en el occidente. Dios levantó a Ezequiel en el Perú, de ahí nuevamente fue restaurado el pueblo de Dios, como fue hablado con el Señor Jesús, que habló a los discípulos. Y ahora, por eso el maestro le explica a este hermano judío que los que reciben el mensaje en su corazón son los hijos de Dios, los que reciben la inspiración del Espíritu Santo. Para eso vamos a escuchar también el audio 165. Para ser judío necesita ser circuncidado con el Espíritu Santo. Adelante, hermano, con el audio. Ahora, Romanos 2, 28-29. Libro de Romanos, capítulo 2, versos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Ajá. Más es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, la inspiración, la circuncisión, Dios prometió circuncidar con el Espíritu Santo. Entonces, en el corazón, ya, entonces eso es circuncisión según el don de Dios. Así es. Ya. Entonces, dice, el judío no depende que hable bien y manifiesto, dice, quiere decir que habla bien y buenas manifestaciones de arte. No. La circuncisión tampoco no depende de carnalmente, sino espiritual. Cuando el hombre es inspirado, ahora sí, ese sí es circuncidado ya con el Espíritu Santo, entonces hombre espiritual. En eso, para ser judío necesita circuncidado con el Espíritu Santo. Vamos a entender esta parte de judío por la promesa. Romanos 2:28 nos dice, porque no es judío el que lo es manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne. O sea, ya nos está haciendo una aclaración, que no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión la que es en la carne. O sea, lo mismo que estaba diciendo en Romanos 9:6. No es judío no es israelita el que viene de Israel. No, eso es lo que está diciendo. Ahora en el 29 dice, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Quiere decir que el verdadero judío es el que es circuncidado en el corazón. ¿Quién le circuncida? Dios. Eso lo vemos aquí en Deuteronomio 30, versículos 6 y 10. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, la finalidad es para que el hombre viva. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si ustedes prestan atención a lo que está diciendo aquí en Deuteronomio 36, Dios está diciendo, cuando te convirtieres, o sea, iban a ser predicados y estas personas iban a escuchar, iban a ser circuncidadas en el corazón cuando creyeren en el mandamiento de Dios y entrasen a practicarlo. Esto es lo que se llama la circuncisión según el don de Dios, porque es Dios el que circuncida, ya no es el hombre que va a hacer el corte en la carne, ya no. Por eso ya vamos a entender, en Romanos 9 se dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. O sea, Dios prometió que su pueblo iba a ser circuncidado. Primeramente fue circuncidado en la carne, porque ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios tenía en su plano. Primero la carne, su pueblo carnal, de allá el pueblo del padre Abraham, donde nació. Ese era, en la carne. Más cuando viniese el Hijo de Dios, cuando vino el Señor Jesús, cuando vino el Mesías, entonces Él ya venía para juntar el pueblo con los gentiles. Por eso el Mesías, Jesús, era la clave para comenzar a juntar los verdaderos judíos espirituales. O sea, estos que fueron en la carne tenían que creer en el Mesías. Y los que no creyeron, entonces no fueron circuncidados todavía con el Espíritu Santo. Y todos los que creyeron, y nuestros padres antiguos, todos ellos creyeron en el Señor Jesús, porque en Cristo, porque Dios ya les mostraba en visiones y les hacía entender en el Espíritu, y ellos creyeron. Y los que no creyeron cuando el Señor Jesús vino, antes le crucificaron, entonces estos no fueron circuncidados. Eso es lo que está diciendo. Y esa promesa de la circuncisión tenía que venir para el occidente, con el postrer Elías, cuando restaurase nuevamente su pueblo. Y ahora el pueblo de Dios está siendo restaurado. Por eso ahora están las vestiduras, nuevamente guardamos sábados, hacemos fiestas solemnes, nuevamente están las ofrendas, los holocaustos, y bueno, la circuncisión en el corazón y en las fiestas, en la expiación. Entonces, hasta aquí, hermanos, para no alargar un poco este estudio, hasta aquí traigo mi participación. En el próximo video que viene nuestra hermana Julia Huamancayo con otras preguntas. Como una de ellas era, ¿cómo será reconocido el pueblo de Dios? Entonces ella les va a explicar cómo va a ser reconocido. Bueno, Dios les bendiga a todos, que Dios nos abra el entendimiento para entender y nos ilumine, y con el Espíritu Santo, con quien hemos sido circuncidados, nos dé esa fuerza para seguir guardando sus mandamientos. Que la paz del Señor sea con todos vosotros.